El maletín cayó al mármol, y el sonido rebotó como una pequeña sentencia en la casa silenciosa. Fue un golpe seco, inesperado, seguido por un instante de vacío. Nadie acudió a recogerlo. En la sala principal, bajo la luz exacta que siempre dejaba triunfar el viento, 2 pares de zapatos infantiles quedaron alineados junto a la alfombra verde. El guante amarillo, doblado con una calma casi ritual, descansaba sobre uno de ellos como si esperara ser reclamado. Javier Serrano cerró el maletín más por costumbre que por necesidad. Los tratados médicos, los informes y las facturas que contenía no iban a cambiar el hecho de que él ya había decidido. Pagaría cualquier fortuna para que sus hijos tuvieran una vida. Había aprendido a comprar soluciones. Había aprendido, también, a evitar preguntas que no tenían factura. La mansión lo protegía de los ruidosos bordes del mundo. Mármol, líneas rectas, cuadros que parecían medir el tiempo. Allí dentro, orden y control reemplazaban la incertidumbre de una paternidad que no sabía cómo ejercer. Hugo y Mateo, gemelos idénticos en sueño y en mirada, vivían entre máquinas y rutinas. Los informes hablaban de una enfermedad progresiva, médicos, terapias privadas, protocolos nocturnos. La casa estaba equipada con todo lo que el dinero podía convertir en consuelo. Lo que el dinero no compraba, Javier lo arrendaba a otros. Enfermeras, terapeutas, especialistas que se movían por pasillos con profesionalismo estéril y sonrisas medidas. Lucía no era parte del listado. No estaba en los contratos ni en las cuentas. Lucía llegó con un paquete de calma. Manos que saben de limpieza, ojos que saben escuchar y una voz que no había aprendido a pedir permiso. Había entrado por la puerta de servicio, con ropa gastada y una determinación tan simple que parecía ingenua. Su currículum era corto, su experiencia larga. Había cuidado, en cada pueblo donde vivió, a niños que necesitaban a alguien que se quedara. El dinero de Javier la trataba con distancia. La casa la trató con reglas. Ella contestó con una presencia que no entendía de etiquetas. La primera semana, Lucía aprendió a moverse sin perturbar. Observó las máquinas, anotó horarios, memorizó las voces que hablaban en códigos médicos en los pasillos. Observó también a los niños. Había momentos en que Hugo y Mateo se parecían a muñecos de porcelana. Ojos brillantes, cuerpos inmóviles. Otras veces, su mirada contenía un cansancio que no existía en los papeles. Lucía empezó a pensar en cosas sencillas. Pelotas de goma, canciones que se pegan, manos que llaman a jugar. No por ingenuidad, sino por una certeza heredada de haberse salvado a sí misma 1000 veces con simples juguetes y paciencia. Una tarde lluviosa, cuando la casa parecía contener la lluvia como una confesión, Lucía trajo guantes de goma amarillos. No eran blancos de hospital, eran prácticos, sucios de uso previo, y con olores que hablaban de fregaderos y jabón. Los guardó en sus manos como si fueran un par de guantes de mago, y se sentó en el suelo del cuarto de juegos improvisado. Puso una pelota entre los 2 niños, dejó que rodara de una mano a otra. Cantó una canción sin palabras que hizo eco contra las paredes pulidas. Algo sucedió que nadie había anticipado. Hugo, que hasta ese día respondía a los estímulos con un gesto dormido, abrió la mano pequeña y agarró la pelota. No fue un movimiento planeado, técnico ni ensayado. Fue un gesto torpe, auténtico. Mateo rió, un sonido que recorrió la sala como un latido que regresaba. Lucía sostuvo la mirada de Javier cuando él apareció en el umbral, llamado por el murmullo. La máscara que él usaba, la de quien insiste en creer lo que paga, se resquebrajó cuando vio a sus hijos moverse sin la cadena de máquinas que normalmente los definía. Fue un momento breve, una fisura en la arquitectura meticulosa de la casa. La alegría descolocó a todos los presentes, los terapeutas exigentes, los técnicos desconocidos, la enfermera Olga con su historial impecable. Todos se vieron obligados a ocupar un lugar incómodo. Javier, que siempre había respondido con decisiones económicas,
respondió con un fogonazo de pánico. Si los niños podían moverse con la simplicidad de un juego, ¿qué se convertía en imprescindible? ¿Qué se venía abajo de lo que había diseñado su vida para mantener? La confrontación fue feroz y rápida. A Javier le importaron menos los argumentos y más la vergüenza vacilante que se alojaba en su pecho. Había pagado por certezas, y ahora alguien las desarmaba con una pelota. Sus palabras se volvieron cuchillos precisos. «¿Quién te autorizó a hacer esto?», preguntó. Su tono decía mucho más. La pregunta no era por la salud de los niños, era por el orden que la casa exigía. Lucía no respondió con documentos ni con cifras. Respondió con lo más peligroso para el mundo de Javier, con verdad sin adornos. «Solo quise jugar con ellos», dijo, y sus manos, todavía con guantes amarillos, sostenían la pelota como si fuera una ofrenda. Para ella la ofrenda era simple: movimiento, risa, atención. Para Javier era una amenaza. La enfermera Olga intervino inmediatamente, con la compostura que dan años de protocolos y privilegios. Sus dedos eran expertos en reacomodar las piezas antes de que cayeran. Tomó a los niños, los tranquilizó, ofreció explicaciones técnicas que olían a guiones. Detrás suyo, los terapeutas se alinearon como soldado ante la sorpresa. «No hay cambios significativos en su condición», dijo Olga con voz fría, la frase ritual que, dicho una vez, vuelve invisibles las fisuras, o las pretende. Javier respiró de manera medida. Fue una decisión rápida. Despidió a Lucía. No buscó pruebas, no buscó disculpas. El dinero, pensó, era el antídoto contra las complicaciones emocionales. La expulsión sirvió para restablecer un límite que no soportaba dudas. A quien cuestionara su orden se le mostraba la puerta. Lucía no discutió. Recogió sus cosas con una calma que desarmó a los presentes. Antes de irse, se agachó junto a uno de los pequeños y recogió el guante que había quedado en el suelo. Lo miró unos segundos, con la cara de quien guarda un recuerdo que puede ser usado para entender. Dentro del guante, algo brilló. Un pequeño vial, apenas una gota de líquido adherida a la superficie. Lucía la vio como lo que era, una pieza que no debía estar ahí. Nadie la había notado porque nadie esperaba que una empleada fuera a observar con la profundidad que guardan quienes han cuidado a otros por necesidad y no por contrato. Se llevó el guante. No huyó con él como un ladrón. Lo guardó con la misma delicadeza con que había tomado la pelota. La decisión no fue automática. Fue el gesto de alguien que sabía que la verdad a veces se oculta en lo que otros descartan. Los rumores en la casa se transformaron en murmullos controlados. Lucía fue una buena chica, dijeron algunos. No debería haber jugado sin autorización, dijeron otros. Javier dejó que la puerta se cerrara. Sintió un alivio momentáneo que inmediatamente lo avergonzó. En su coche, la lluvia volvió a gritar contra el cristal como si recordara que la limpieza del interior no borraba la suciedad de afuera. Esa noche, sin embargo, la imagen de Hugo sosteniendo la pelota regresó a él como una escena que no tenía precio. Pagó una factura tras otra, intentando comprar calma. Dormirle al peso no era tarea fácil cuando algo había emergido que cuestionaba la arquitectura sobre la que había construido su paternidad. El maletín cerró, pero la sensación de pérdida siguió abierta. Al día siguiente, Lucía no volvió al servicio. En su apartamento minúsculo, donde las paredes estaban más cerca y el silencio tenía menos eco, dejó secar el guante sobre la mesa de madera. Lo miró y sintió que allí había dos mundos en contacto. El brillo calculado de una casa que medía la vida por reportes y la claridad brutal de quien cuida en la intimidad. Decidió que no era suficiente consentir, debía probar. Lucía no era científica. Era una mujer que había aprendido a observar lo que otros no veían y a confiar en lo que sus manos le decían. Pensó en el pueblo donde había dejado a su madre, en las historias de remedios caseros, en las tardes en que curar significaba, muchas veces, saber leer silencios. No tenía laboratorio ni permiso para exigir análisis.
Tenía, sin embargo, la habilidad para juntar evidencias, pequeñas piezas que se sostienen entre sí hasta formar un mapa. Mientras tanto, en la mansión, Javier enfrentó algo peor que la duda, la idea de haberse equivocado en lo esencial. Llamó a Olga bajo la frialdad administrativa. Las explicaciones llegaron envueltas en profesionalismo, ajustes en medicaciones, protocolos que requerían pausas, intentos por regular reacciones esperadas. Todo se sostuvo con jergas que no calaban en la espuma de su angustia. Detrás de la compostura, sin embargo, había algo que Javier no logró extraer. El gesto preocupado que delatara conmoción profesional. Olga sonreía con la seguridad de quien no teme que su verdad sea examinada. Esa misma tarde, impulsado por una inquietud que no saciaba compras ni explicaciones, Javier accedió a revisar las cámaras internas. Había cámaras en la cocina, en el corredor de servicio, en el cuarto de juegos, en las áreas donde se movía el personal. Ver, pensó, era recuperar un poco de control. Si la razón estaba en la casa, entonces la casa podía mostrarlo. La revisión fue una operación de relojero. Pantallas pequeñas devoraban tiempo. La casa, con su pulcritud, revelaba su propio movimiento. Manos que pasaban platos, pasos que no hacían ruido, miradas que buscaban algo en los pliegues del día. Y, en una secuencia que parecía un montaje preparado por la propia verdad, apareció ella, Olga, al centro de un encuadre que ahora le parecía demasiado cercano para ser inocente. La cámara la mostró moviéndose con rutina. El ángulo no permitía ver rostros, solo manos, gestos metódicos. Javier sintió un primer pinchazo que subía por la garganta. No quiso creerlo. Pero los ojos no mienten. La enfermera se inclinó sobre la bebida de uno de los niños. Tocó la superficie con un utensilio que después devolvió a su bolsillo. La cámara no captó palabras, pero captó movimientos que, en su simpleza, contaban una historia. Un gesto furtivo, un objeto que se deslizaba de un bolsillo a la mesa. Un vaso con una duda añadida. El susto se convirtió en rabia. Si había una conspiración, si alguien se beneficiaba a costa de la salud de dos pequeños, la casa completa se volvía culpable por omisión. Javier no era un hombre de manos sucias, era un hombre de decisiones limpias. Su principio era claro: pagar para resolver. Ahora el pago parecía haber comprado una farsa. La posibilidad de corrupción dentro de su sancta sanctorum le heló la sangre. En un impulso, llamó a Olga. Su voz fue calma, contenida. Quería respuestas. Olga, profesional, contestó con la seguridad de quien sabe que las explicaciones siempre pueden redimir un gesto torcido. Dijo, con oficio: todo está dentro del protocolo. Dijo también con la naturalidad de quien ha repetido ese argumento 1000 veces. No hay motivo para alarma. Javier, que ya había visto la imagen, supo que la palabra protocolo no iba a alcanzarlo. Decidió que no confiaría en su propia visión sin corroboración. Mandó a alguien a recopilar las grabaciones. La casa obedeció. Técnicos, dispositivos, discos duros que se movieron como cajas preñadas de secretos. Javier miró la pantalla una vez más. La cámara mostraba a Olga, con la mano extendida, tocando una botella. El gesto fue breve, pero la imagen quedó como una mancha que no se borraría. Mientras tanto, Lucía no dormía. Sabía que lo que tenía en sus manos era apenas una pieza. No era imprudente. Entendía que en los juicios de poder, las piezas sueltas son descartadas. Por eso decidió ir más allá de su pequeña cocina. Llamó a una amiga que trabajaba como técnica en un laboratorio municipal, alguien que le debía favores y que compartiría, por humanidad, un gesto discreto. No buscaba revelar a la prensa ni al público. Buscaba solo confirmar si existía algo anómalo en ese líquido adherido al guante. No pidió instrucciones, pidió mirada experta. La muestra resultó no ser una confirmación, sino un espejo. Apenas indicios de compuestos que no tendrían por qué estar presentes en bebidas para niños. La técnica, a medias palabras,
Dijo que lo que había era extraño. Lucía regresó con esa rareza entre la espalda y la garganta, no suficiente para denunciar, pero suficiente para no callarse. Decidió tomar un riesgo menor y llamó a Javier. No lo hizo mediante abogados ni con dramatismos. Fue una llamada cruda. «Señor Serrano, necesito hablarle. No puedo decir por teléfono. Vine a dejar esto». No pidió entrar en su casa. Pidió que al menos mirara lo que ella tenía. Javier, que ya había reexaminado las cámaras, escuchó en su voz algo más que una voz. Escuchó insistencia, la firmeza de quien ha visto lo invisible. Se encontraron en el despacho. La casa, con su inercia, parecía haberse detenido. Lucía dejó el guante sobre la mesa como quien deja una prueba y una advertencia. Javier lo miró. Estuvo a punto de devolverlo, y por un segundo, sentir que no era su lugar. Pero algo en la cara de la mujer obligó su atención. Sus manos temblaban apenas, la mirada no mentía. Javier tomó el guante. Lo sostuvo con la misma vacilación con la que se sostiene un expediente que puede volcar una fortuna. No olía a nada especial, y ahí radicaba parte de la traición. Lo peligroso no tenía olor. El vial adherido conservaba un brillo sospechoso, un residuo que pareciera no pertenecer a una bebida infantil. Él pensó en miles de formas de negar, de comprar el silencio, de enterrar la duda. Pero en la pantalla de su despacho, aún titilaban las imágenes de Olga moviéndose con esa rutina indecible. La casa no mentía. Fue en ese silencio que Javier comprendió algo que no le gustó admitir. Había confiado más en papeles que en personas. Había delegado el cuidado en contratos, no en presencia. Y ahora, esa delegación lo mostraba desnudo frente a la verdad. Después de un momento que pareció una eternidad, Javier habló. «Esto tiene que investigarse», dijo en voz baja, más para sí que para la mujer que sostenía el guante. Su frase no fue un juramento de venganza, fue el salto de alguien que decidió poner su mirada sobre lo que había comprado y callado. Antes de que la conversación pudiera transformarse en planes, un ruido los interrumpió. La alarma de la casa, aguda, como si un aparato decidiera que la transparencia era ilegal. Nadie sabía que la había activado. Nadie, salvo las cámaras que empezaban a almacenar los movimientos de la noche anterior, como si fueran pruebas de una novela. Si esta historia te atrapa y quieres saber cómo se revelan las verdades escondidas tras la apariencia de la riqueza, suscríbete. No es un truco publicitario, es la manera de acompañar a quien mira cuando alguien decide mirar de vuelta. La llamada de Javier no fue una formalidad. Reunió a su círculo más cercano, el jefe de seguridad, un abogado de confianza, un técnico de sistemas. Las pantallas se volvieron templos. Se revisó la cinta una vez más, con detenimiento casi obsesivo. La escena que descubrieron les obligó a reconstruir un patrón. Olga no actuaba sola. Había movimientos de personal que coincidían con horarios de medicación, huellas de manos que preferían la sombra, y sobre todo, la presencia de Rodrigo Valdés, el cuñado que contestaba al teléfono cada vez que se producían pagos más allá de lo razonable. Rodrigo no era un desconocido. Era un rostro que Javier conocía demasiado bien. Camaradería que siempre supo transformar en beneficio. Sus viajes frecuentes al exterior, su interés en fundaciones y su gesto paternal en público habían sido apoyos útiles cuando Javier decidió delegar. Pero ahora, en las imágenes de seguridad, el nombre de Rodrigo se imprimía con la misma tinta inquietante que el resto de los movimientos. Había llamadas a números que no estaban en la agenda de atención médica. Había transferencias que aparecían como pequeñas fugas. Si la salud de los niños era un negocio, Rodrigo tenía el perfil de quien acepta el billete sin preguntar. La verdad, cuando llega, no siempre cae de golpe. Se desliza. Te obliga a mirar a personas que amas como si fueran desconocidos. Javier sintió ese desplazamiento. La casa se había convertido en su propio tribunal.
El pasado que había comprado volvía para exigir cuentas. Lucía, por su parte, recibió la noticia en su cocina. Había tenido el valor de llevar la evidencia, y ahora la evidencia llamaba a puertas que ella no imaginó tocar. No buscó reconocimiento. Su recompensa era más elemental: ver a los niños otra vez. Pero a medida que la investigación privada empezaba, sintió el peso de lo que había provocado. Había activado mecanismos que podrían herir a los suyos y a los de la casa. Había además una posibilidad que la atemorizaba: que la evidencia no fuera suficiente, y que su acción quedara como la de una empleada inconsecuente que inventa peligros. El equipo de investigación no tardó en encontrar conexiones, facturas, órdenes, una red de proveedores con nombres que sonaban oficiales, y que, sin embargo, dejaban rastros humanos detrás. La casa dejó de ser un confort, y se transformó en un escenario de investigación encubierta. La presencia de cámaras, esas que Javier había colocado para sentirse seguro, se volvía ahora en la herramienta más cruel. Mostraba manos, botellas, movimiento. Mostraba, también, que la conspiración era más sofisticada de lo que una mirada temeraria supondría. En la oscuridad de la noche, con lluvia golpeando las ventanas como una especie de verdugo climático, Javier y Lucía revisaron un fragmento más de video. Esta vez, la mano que se acercó a un vaso no fue la de Olga sola. Un hombre se inclinó un instante tras ella, y la cámara lo captó de perfil. Era Rodrigo. La imagen fue breve, un parpadeo de segundos que, sin embargo, añadía la nota necesaria a la partitura de la sospecha. La codicia necesitaba cómplices. La casa guardó silencio después de esa revisión. Por primera vez, Javier sintió que la fortuna que poseía se le estaba volviendo en su contra. No era solo el dinero malgastado, era la posibilidad de haber permitido, por descuido, que alguien lucrara con lo más valioso en su vida. Lucía, al salir por la puerta aquella noche, no supo cuántos pasos debía dar para volver a sentir la seguridad de lo cotidiano. Tenía en su bolso un guante amarillo, y una evidencia que todavía no era prueba irrefutable. Sabía que el siguiente paso sería delicado. Sabía, además, que no quedaba espacio para la ingenuidad. La tensión se espesó como el aire antes de una tormenta. En la casa, los móviles vibraban con mensajes que pedían calma. En la habitación de los niños, las máquinas seguían registrando números que para la mayoría significaban rutina. Para algunos, sin embargo, eran alarmas distintas, signos de que algo había que no cuadraba. Poco después, una voz por teléfono anunció que a primera hora se coordinaría una revisión más profunda. Nadie, en ese instante, sabía que la verdad no se conformaría con pantallas y evidencias. La verdad, como siempre, exige un precio. Algunos lo pagarían con la caída de su reputación, otros con la pérdida de lo que creían intocable. Y los niños en medio seguían siendo los centros de una red cuyo tejido se estaba deshaciéndose. Lucía miró por la ventana mientras la lluvia lavaba la calle. Pensó en cómo una pelota había desordenado una vida entera. Pensó en los niños que no habían aprendido a exigir justicia porque su necesidad había sido moldeada por adultos con intereses. Y, en esa noche larga, algo en su pecho se apretó. Había hecho lo correcto, pero el presente no ofrecía garantías, solo espacio para la acción. En la distancia, la mansión continuó respirando, como si ignorara que en su interior la lealtad había sido puesta en entredicho. En el despacho, la imagen congelada de una mano extendida con un vial seguía parpadeando en la pantalla. Javier, que había construido su mundo con contratos, había aprendido algo nuevo. La verdad no se entrega en sobres. Se presenta con pruebas, con miradas y a veces, con un guante amarillo. El siguiente día amaneció frío. Las persianas de la casa permanecieron bajadas. Los pasos dentro del hogar resonaban como si cada sonido pudiera delatarle a este o aquel. Se programó una auditoría de los tratamientos, la revisión de las cuentas y, lo más doloroso para Javier, una reunión con la familia,
Rodrigo tendría que explicar su relación con los proveedores. La tensión no venía solo de la posibilidad de delitos, venía de la inminente destrucción de una confianza que, aunque comprada, había servido como sostén. Lucía volvió a la casa no como empleada, sino como testigo. Su entrada fue silenciosa. Fue al cuarto donde los gemelos dormían. Tomó sus manos pequeñas y las sostuvo hasta que un sueño más profundo los reclamó. No hizo promesas heroicas. Cerró los ojos un instante y se permitió sentir aquello que tantas noches le fue negado. La conciencia tranquila de quien hizo lo correcto a pesar de todo. En el despacho, Javier recibió una llamada que no esperaba. El jefe de seguridad lo informó de un movimiento extraño en la morgue de las instalaciones, donde se procesaban las pruebas. Alguien había intentado alterar un fichero. No hubo violencia, pero sí huellas de intromisión. La noticia cayó como otra piedra. Si alguien intentaba manipular la investigación, no había manera de saber hasta dónde llegaban las redes. Nadie estaba fuera de sospecha. La investigación empezó a estrecharse. Pequeños indicios se convirtieron en preguntas. Las preguntas, en procedimientos. Los procedimientos, en riesgo de exposición pública. La familia política, siempre atenta a la reputación, empezó a mostrar signos de nerviosismo. Llamadas en privado, reuniones discretas, visitas que dejaban más impresiones que soluciones. La escena se cerró con una imagen sencilla y perturbadora. El guante amarillo en el centro de la mesa del despacho, bajo la lámpara, como una obra de arte cuyo tema es la traición. La gota de líquido adherida brilló, inocente y acusadora. Nadie, en ese momento, podía saber que ese pequeño testigo sería la llave para abrir una caja mucho más grande. La historia había comenzado con un maletín que cayó. Continuaba con un gesto de juego. Y ahora, como una sucesión inevitable, empezaba a mostrar que la verdad no se apaga con dinero. Solo necesitaba a alguien que mirara. Lucía había mirado. Javier, por fin, también. Pero en esa mirada compartida aún quedaba una distancia. La distancia entre descubrir y actuar, entre ver y reparar. Y los pasos para cerrar esa distancia estaban a punto de comenzar, con urgencia y sin margen de error. En algún punto, las paredes de la mansión dejaron de ser abrigo y se convirtieron en un escenario lleno de sombras. Un puñado de personas se alineaba para lo que vendría. Pero había algo que todos ignoraban. Por cada mano que intentara ocultar, había otra que preferiría mostrar. Y esa decisión, la de mostrar, había surgido de quien menos esperaban. La niñera con guantes amarillos que, con la sencillez de un juego, había roto la calma de una fortuna. La noche que siguió a la revisión de las cámaras no fue de victoria, fue de preparación. Javier decidió que, antes de cualquier confrontación pública, necesitaban pruebas irrefutables. Contrató discretamente a un perito independiente y pidió que se conservaran las grabaciones originales. Ordenó un cerco que no parecía cerco. Entrevistas suaves, conversaciones formales, una calma artificial que debía ser contenida hasta tener todo atado. Lucía aceptó quedar fuera de los despliegues oficiales, pero no estuvo dispuesta a quedarse al margen del cuidado. Pasó la madrugada en la casa, junto a los gemelos, leyendo con voz baja y siguiendo minuciosos rituales de atención que la ciencia no deja en papeles pero que la vida exige. Cambiar una manta, acariciar una frente, cantar sin prisa. Olga, por su parte, se movía con la compostura de quien cree que los hilos la sostienen. Aparecía en los pasillos con la misma sonrisa profesional, saludaba a los técnicos y arreglaba papeles como quien limpia una mancha con prontitud. Rodrigo hizo la aparición habitual en las reuniones familiares. Frases medidas, manos que ofrecían apoyo público, promesas de colaborar. Sin embargo, bajo esa fachada, la tensión era un animal nocturno que no dormía. Había llamadas que terminaban abruptamente cuando la presencia de Javier se hacía sentir, y se notaba que alguien intentaba ajustar el mapa de la verdad antes de que fuera leído por otros ojos. El día antes del incidente, hubo una visita del laboratorio externo.
Técnicos en traje discreto revisaron muestras de suministros, registros de compras y envases. Nadie imaginó que la verdad, temida por los que la ocultaban, reaccionaría con violencia. Olga, percibiendo el avance de la investigación, tomó una decisión que cambiaría todo: actuar sin pensar. No huyó inmediatamente, no preparó una coartada elaborada. Actuó por pánico. Y el pánico es un motor que no distingue entre crueldad y supervivencia. Fue en la cocina de servicio, con lluvia fina rozando los cristales, donde sucedió. Un vaso apenas humedecido por la bebida de uno de los niños fue manipulado en un segundo que las cámaras captaron como si el tiempo se hubiera convertido en una película lenta. La escena, cuando se reprodujo después, sería un corte limpio en la conciencia de todos. Olga inclinó la botella, tocó la superficie con los dedos, y el líquido cambió de comportamiento en manos de alguien que conocía atajos. No hubo voz, solo gestos. No hubo una conspiración multitudinaria en ese gesto, sino la acción de alguien que entendía que acelerar la descomposición de la condición produciría miedo y dependencia. Los gemelos en cuestión de minutos pasaron de estar tranquilos a mostrar signos de angustia. No fue drama cinematográfico, fue real, contenido y estremecedor. Respiraciones entrecortadas, manos que buscaban sostén en el aire, ojos que perdían la claridad. Lucía fue la primera en percibir la diferencia y no dudó. Apartó a los pequeños, pidió ayuda y llamó a Javier con voz que mezclaba pánico y certeza. Las instrucciones médicas se pusieron en marcha. Suena la alarma. Llegan paramédicos, se activa la ambulancia. La carrera hacia el hospital fue larga en segundos. La mansión, que tantas veces había sido símbolo de control, contó ahora cada metro como una cuenta regresiva. Sirenas, tráfico que no cede. Una ciudad que de madrugada mira a escondidas. En la ambulancia, el corazón de una familia latía entre manos profesionales. Lucía no soltó las manitas de los niños. Les habló con frases cortas, las mismas que usan las madres y las cuidadoras para anclar a quien se pierde. Aquí estoy. Mira la luz. Cuenta hasta 3. Eran palabras simples, pero tenían una autoridad que ningún contrato puede comprar. En la sala de urgencias, la luz blanca fue tan fría como la claridad que necesitaban. Se evitó deliberadamente la descripción técnica. Los médicos actuaron con protocolos que no se cuentan en detalle, con decisiones urgentes y medidas para estabilizar. Lo importante en la sala no era el procedimiento puntual, era la tensión humana que se leía en los rostros. Doctor. Arriaga llegó poco después, con la calma de quien ha visto demasiadas urgencias como para dramatizarlas, y la pericia necesaria para leer indicios. Lo que vio en los niños, la súbita pérdida de control, la presencia de reacciones que no cuadraban con un curso natural de la enfermedad, lo puso en alerta. Lucía entregó el guante amarillo que había guardado. Lo puso sobre la mesa como quien entrega una confesión que, a la vez, es una pista. El vial adherido brilló, pequeño e inocente. Pero en su pequeñez estaba la diferencia entre la vida y algo peor. El laboratorio del hospital tomó la muestra. Los análisis iniciarían una cadena que demostraría la presencia de sustancias incompatibles con una bebida infantil. No se ofrecieron nombres de compuestos en voz alta. Bastó con que los especialistas dijeran, en términos serenos, que había una manipulación externa. Mientras los niños fueron estabilizados, la hospitalización que siguió se convirtió en el momento en que la verdad dejó de ser sospecha para volverse evidencia. La policía fue informada. Un fiscal tomó el caso con la sobriedad de quien sabe que ahora la vida de menores está en el centro de una investigación penal. Las noticias, que aún no tenían todos los elementos, empezaron a filtrarse con cautela. Pero fue en los pasillos del hospital donde comenzó a verse un pequeño cambio. La gente que antes se había sostenido en el poder económico comenzó a mirar con otras preguntas.
a cuestionar su propia complicidad. Olga fue detenida pocas horas después en su casa, con la negación aún pegada en los labios. La detención no tuvo violencia escénica. Fue un acto protocolario que dejó una imagen peor que cualquier grito. Alguien que había tomado decisiones irreversibles en nombre de un orden que ya no existía. Rodrigo, al enterarse, intentó paliar. Dio entrevistas, pidió calma, y por un instante, su retórica funcionó. Pero el fiscal tenía lo que necesitaba: grabaciones, un vial, la secuencia de llamadas que demostraba la conexión entre una orden y una acción concreta. El patrimonio se congeló parcialmente. Cuentas fueron interrogadas. La posibilidad de que todo hubiera sido un negocio criminal empezó a tomar forma como un expediente vivo. En la casa, Javier dejó atrás la rigidez con la que solía decidir. Pasó noches en la habitación contigua a la de los niños, leyendo instrucciones de cuidado que ya no eran para pagar, sino para entender. No se trataba solo de asumir responsabilidades administrativas, se trataba de aprender a sostener. Lucía y él discutieron no sobre gastos, sino sobre hábitos: cómo darles tiempo, cómo no saturar, cómo crear un ambiente donde se permitiera el error, sin que la ansiedad controlase cada movimiento médico. Fue un aprendizaje que quemó hábitos antiguos, la delegación como forma de vida. El proceso judicial, que llegó con la lentitud de lo moderno y la presión de lo público, se convirtió en una escena donde la verdad y la manipulación compitieron por las palabras. Rodrigo contrató abogados que buscaban desacreditar a testigos y enaltecer procedimientos. Intentaron presentar la reacción de los niños como un episodio aislado, una coincidencia que no probaba nada. Pero había más. Transferencias que salían en horarios extraños, facturas que parecían infladas, compras con destinos que no coincidían. Los peritos presentaron informes sobre cadenas de pago, y los periodistas, con la paciencia propia de las noticias que despiertan interés, empezaron a rastrear la historia. Lucía, que no pertenecía a ese mundo de estrategias legales, se mantuvo firme en su verdad. No buscó protagonismo mediático. Compareció ante las instancias con la misma sencillez con la que había recogido la pelota. Contó lo que hizo sin florituras, cómo había observado, cómo había recogido el guante, cómo había decidido pedir ayuda. Sus palabras eran pequeñas anclas en un océano de interpretaciones. Vi algo que no es normal. Lo recogí. No quería provocar daño, quería detenerlo. La claridad de su relato no necesitó dramatismo. Necesitó coherencia. Y fue esa coherencia la que empezó a mover el tablero. El doctor Arriaga, con la humildad de quien no busca cámaras, testificó sobre las señales clínicas que observó y sobre la correlación entre el análisis de la muestra y las reacciones de los niños. Su testimonio fue crucial porque, a la vez, abrió espacio para la intervención que salvó la vida de los gemelos. Sin la muestra del guante, sin la observación atenta, aquel episodio podría haber sido explicado de otra forma. El equipo del hospital explicó, sin entrar en tecnicismos peligrosos, que la intervención temprana fue determinante para evitar consecuencias mayores. Mientras avanzaba el proceso legal, la casa siguió en movimiento. Dr. Kovacs, el fisioterapeuta severo y reacio a métodos alternativos, no podía ocultar su escepticismo ante lo que él llamaba tratamientos poco ortodoxos. Miraba con distancia a Lucía y sus juegos, a las cintas de colores que ella proponía en el cuarto de rehabilitación, a las canciones que pedía que se cantaran durante las sesiones. Para Kovacs, la recuperación tenía que ver con protocolos intensivos y ejercicios repetitivos. Para Lucía, tenía que ver con devolver sentido al movimiento a través del juego y la implicación afectiva. Javier, al principio, cedió a la voz de quien profesaba saber. Había pagado a especialistas como quien compra remedios efectivos, pero la observación transformó su posición. Ver a Hugo y a Mateo responder, aunque tímidamente, a juegos sencillos,
a desafíos que no se parecían a una sesión clínica formal, le hizo cuestionar su propia fe en la técnica sin el calor humano. Empezó a pasar más tiempo en las sesiones. Al principio su participación consistía en estar presente, en no delegar la mirada. Luego empezó a ponerse las zapatillas y a sostener la pelota, a contar pasos, a reír cuando los niños lograban algo pequeño. Esos gestos, nimios para un hombre que había vivido por balances y cuentas, fueron el primer terreno donde la redención dejó de ser una idea para convertirse en acto. La rehabilitación fue un proceso largo, hecho de retrocesos y avances no lineales. Algunas mañanas los gemelos dormían más, otras rehuían un ejercicio que la semana anterior había logrado. Pero la casa empezó a llenarse de objetos que antes no tenían espacio. Pelotas de distintos tamaños, cuerdas para saltar atadas a sillas, almohadillas que servían para juegos de equilibrio. Lucía inventó rutinas que combinaban lo físico con la emoción. Canciones que marcaban series de movimientos, historias donde cada paso contaba una aventura, pequeñas recompensas que no eran juguetes caros, sino tiempo compartido. La presencia cariñosa era, en muchos casos, más efectiva que el equipo mecánico que antes lo definía todo. Kovacs resistió. Atacó la validez de las técnicas. Defendió con argumentos fríos la necesidad de procedimientos formales. Hubo tensiones, discusiones largas, y miradas en las que se jugaba más que una discrepancia profesional. Se jugaba la posibilidad de abrir la rehabilitación a algo que no cabía en los manuales. Fue el progreso sutil de los niños lo que comenzó a erosionar sus argumentos. Cuando Hugo, en una sesión privada, logró dar 3 pasos sin ayuda, la expresión de Kovacs se quebró en algo que nunca antes se había visto. Una mezcla de sorpresa y un reconocimiento tácito. No fue un triunfo sobre la ciencia, sino el encuentro de la ciencia con la humanidad. La prensa intensificó su interés cuando la fiscalía presentó cargos formales contra Olga. Y, en un paso judicial más adelante, se recabaron pruebas que implicaban a Rodrigo en un esquema de beneficiarios de pagos sospechosos. Él intentó defenderse públicamente con una narrativa de inocencia y construcción de fundaciones. Pero las cifras y las transferencias no son fáciles de disfrazar si los bancos las exponen. La caída fue, al principio, silenciosa. Congelamiento de cuentas, auditorías, pedidos de declaración. Después fue pública. Los nombres que se asociaban a donaciones aparecían en listados que la prensa ya tenía y que, ahora, fueron reexaminados con lupa. En la audiencia inicial, la sala se llenó de rostros que antes habían permanecido ocultos. Los vecinos que supieron de pagos irregulares, técnicos que hablaban de órdenes fuera de lo habitual, empleados administrativos que recordaban frases que antes habían pasado como normales. La narrativa que Rodrigo intentó construir, la de un hombre generoso que velaba por la continuidad de tratamientos, se fue deshilachando frente a las evidencias, y cuando la cámara de seguridad mostró, en reproducción pericial, el perfil de Rodrigo en la cocina cercana a la manipulación de los suministros, el argumento de la coartada perdió su respiración. Al final, la justicia, con sus tiempos y sus contradicciones, dictó medidas que removieron a Rodrigo de cualquier relación de custodia o beneficio directo con los niños, mientras la investigación avanzaba. Olga fue imputada por actos criminales contra menores, y la fiscalía sustentó su caso con la secuencia de hechos, iniciada por la niñera. No fue una venganza. Fue una apuesta por la reparación, por la protección de 2 vidas que habían sido explotadas. La caída de la red no resolvió automáticamente las heridas. Hubo, en los meses siguientes, encuentros con familiares dolidos, negociaciones, audiencias sobre custodia que pusieron en el centro la pregunta que había motivado todo desde el principio. ¿Qué significa ser responsable de una vida? Javier, que al principio pensaba que la respuesta era comprar tranquilidad, fue transformando su respuesta en tiempo y presencia. Asistía a terapias, participaba en sesiones de juego,
Aprendía a cambiar pañales si era necesario, y sobre todo, aprendía a escuchar. La familia, la que estaba dispuesta a reconstruir con él, tuvo que aceptar que el dinero no reparaba lo que la ausencia había producido. La relación entre Lucía y Javier cambió con la misma naturalidad con la que cambia alguien que comparte decisiones duras. No fue un romance inmediato ni un abrazo melodramático. Fue una intimidad construida en el suelo del cuarto de juegos, en las horas de espera en tribunales, en la coordinación de agendas para atender a los gemelos. Ambos se encontraron en conversaciones que no eludían la culpa ni la responsabilidad. Javier confesó su miedo a no ser un padre. Lucía confesó su temor a perder su espacio en una casa que muchas veces la trató con distancia. La atracción surgió de esa honestidad, de la mirada que ve y reconoce, no de la fascinación por el poder. La rehabilitación escaló y con ella surgieron pequeños hitos que tejían el argumento de la esperanza. El primer paso sin apoyo en el jardín, el primer intento de correr con torpeza, la risa compartida en una siesta en la playa que Javier concedió como recompensa. Cada logro fue celebrado no con ostentación, sino con una mesa compartida y palabras de aliento. El equipo terapéutico incorporó gradualmente los métodos de juego que Lucía proponía, y Kovacs aprendió a ceder en algunos aspectos. Aprender a trabajar con la emoción de la cura resultó ser, para muchos, un aprendizaje profesional. El clímax público que la historia necesitaba fue planeado con cautela. Un cumpleaños comunitario, organizado por la familia ahora más abierta. Sería el escenario donde los avances de Hugo y Mateo se mostraran. No era una exhibición, era una decisión consciente de mostrar lo que la presencia podía lograr. Invitados sencillos, vecinos, amigos de la familia, algunos medios que habían seguido el caso con responsabilidad. La tarta estuvo lejos de la ostentación de antes. Los juguetes fueron numerosos y conspicuos por su simplicidad. El día amaneció claro. La casa, que había visto noches de oscuridad, se llenó de colores. Globos sueltos, guirnaldas hechas por manos amigas, una mesa con frutas. Hugo y Mateo, vestidos con camisetas iguales, aparecieron de la mano de Javier y Lucía. La cámara, la misma frialdad que antes había dejado pruebas, ahora captó algo distinto, la verdad en movimiento. Los niños caminaron entre los invitados, se soltaron por un tramo corto, y por un instante que pareció eterno, corrieron. No fue una carrera triunfal ni perfecta, fue torpe, alegre y acompasada por aplausos sinceros. En ese momento, Rodrigo asistió a lo que quedaba de su mundo público. Se presentó con la esperanza de controlar la narrativa. No pudo. Algunas personas evitaron su mirada. Otras, que habían estado a su lado, prefirieron la distancia. La evidencia administrativa ya había hecho su trabajo, y la opinión pública, que no es tribunal pero sí juez emocional, había formado un juicio. En el fondo, la humillación pública no fue lo peor para él. Lo peor quizás fue la soledad que acompaña a quien confía en estructuras corruptas y descubre, tarde, que ninguna estructura lo sostiene cuando todo se desploma. Los aplausos del cumpleaños cerraron una escena que, aunque no borraba los meses de dolor, dibujó un horizonte distinto. Javier, de pie junto a Lucía, no buscó un reconocimiento mediático. Miró a los niños y sintió que, por primera vez, la palabra padre en su boca no estaba vacía. No fue un acto redentor instantáneo. Fue la suma de muchas horas donde estuvo presente en lo simple. Acostarlos, leerles, equivocarse en un juego y reparar con abrazo. El proceso contra Olga avanzó. Hubo audiencias, confesiones que no provinieron de contrición sino de pragmatismo legal, y finalmente una condena que incluyó medidas de reparación y un periodo de prisión. Rodrigo enfrentó cargos económicos y sanciones civiles. Ninguna sentencia devolvía el tiempo robado, pero la justicia, en su modalidad humana y falible, ofreció un cierre que la familia necesitaba para mirar hacia adelante. 6 meses después, la escena que cerró la historia parecía extraída de otro mundo, y sin embargo,
estaba hecha del mismo barro. Una fiesta en el jardín, menos perfecta pero más cálida. Los colores no eran los de la decoración ostentosa, sino los de la gente que había ayudado. Vecinas con tortas caseras, amigos que trajeron juegos de segunda mano, un paseo al atardecer que terminó con los 3 adultos sentados en la arena viendo a los gemelos brincar. Lucía ya no estaba en la sombra de la puerta de servicio. Su nombre era conocido, su mirada respetada. Javier, con las manos llenas de arena, ofreció un sobre a ella aquella tarde. Una llave de una pequeña casa en la costa, lejos del mármol y las paredes que alguna vez le protegieron de la vida. Era un gesto práctico y simbólico. La llave representaba un espacio propio, una confianza y una invitación a pertenecer de otra forma. El guante amarillo, que había sido pequeño testigo y prueba, fue enmarcado en una placa de madera sobre la chimenea de la nueva sala común. No era un trofeo para la vanidad, sino un recordatorio diario. La verdad puede esconderse en lo banal, y la mirada atenta de alguien puede ser la diferencia entre vida y desgracia. Junto al marco, una nota de Javier decía, en pocas palabras, lo que nunca había sabido admitir. Gracias por verlos. Gracias por enseñarme a ver. La relación entre Javier y Lucía creció con una paciencia que no busca titulares. No fue la historia de un príncipe que rescata a la cuidadora. Fue la de 2 personas que se encuentran en la verdad de sus faltas y eligen caminar juntas. Hubo momentos de duda, conversaciones sobre cómo balancear las expectativas, acuerdos sobre límites, el reconocimiento de que no todas las heridas se cierran. Pero también hubo ternura. Un desayuno improvisado en la playa, un libro leído en voz alta, el primer abrazo que no llevaba transacción alguna. En lo público, la familia Serrano se transformó. Javier emprendió una reorganización de sus fundaciones, redujo su exposición mediática y creó un consejo asesor con voces independientes. No buscó disculpas grandilocuentes. Optó por trabajo callado, financiamiento para terapias comunitarias, apoyo a centros de rehabilitación y programas de formación para cuidadores que, igual que Lucía, muchas veces trabajan en la periferia. La reparación, en su caso, fue práctica y sostenida. La justicia, cuando se pronunció en las instancias correspondientes, dejó constancia de los hechos. Olga cumplió una condena que la sociedad impuso. Rodrigo afrontó sanciones civiles. Ninguna sentencia borró la noche de terror, ni devolvió meses perdidos, pero sí sirvió para que la casa dejara de ser fábrica de dependencia. Aprendieron que la dignidad no se compra con donativos y que los contratos no reemplazan la empatía. Cuando la historia se calmó, quedó la imagen de los gemelos que corrían por el jardín, sin prisa por demostrar nada, simplemente jugando. Esa imagen, repetida en fotos y en memorias familiares, se convirtió en la medida del cambio. La prioridad había mutado de controlar la enfermedad a permitir que la vida ocupara su lugar. Lucía no buscó siempre reconocimiento. Su victoria fue ver a los niños vivos, libres de una trama que los amarró sin necesidad. Años después, en una pared de la casa de la costa, el guante amarillo seguía enmarcado. La llave colgaba junto a él, y en las reuniones familiares, alguien solía detenerse a mirar el cuadro. Los niños, ya mayores en gestos, entendían que su historia no era solo un relato de sufrimiento, sino también de rescate y decisión. Aprendieron a preguntarse por la responsabilidad, a entender que la presencia es a menudo el remedio más difícil y efectivo. El final no fue un cierre abrupto ni una promesa de perfección. Fue la suma de pequeñas cosas, reuniones donde se resolvían malentendidos, terapias que no prometían milagros sino progreso, noches en las que Javier y Lucía discutían por la educación de los niños y acordaban soluciones. Hubo fricciones, por supuesto, porque las vidas que se rearman siempre llevan cicatrices, pero también hubo una constante, la voluntad de no repetir errores. La niñera con guantes amarillos que había roto la calma de una fortuna, siguió siendo, en la memoria de muchos,
una figura que representaba algo esencial. La posibilidad de que la dignidad se defienda desde los actos más sencillos. Sin pompa, sin teatralidad, con la fuerza de lo cotidiano, Lucía mostró que ver es un acto de coraje. Si la historia te tocó y crees que más personas deberían conocerla, compártela. Que la valentía de mirar y el poder del cuidado lleguen a quienes a veces solo necesitan que alguien los vea.